Hoy vamos a recordar un poco de la obra del Espíritu Santo, pero específicamente el tema es, pónmelo por favor, ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, gloria a Dios. La unción del Espíritu Santo. ¿Ok? La unción del Espíritu Santo. Para iniciar, ¿qué significa unción? Pero es importante, ¿verdad? Si no entendemos qué es la unción, no vamos a entender qué es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? De manera breve, unción es la capacitación o la capacidad que nos da el Espíritu de Dios para caminar como Cristo caminó. Eso es unción, ¿ok? Es la capacidad. Recibimos capacidad, recibimos autoridad, recibimos la adopción como hijos de Dios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, estamos hablando de la capacidad que el Espíritu Santo nos da. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la unción del Espíritu, queremos decir muchas cosas. Porque yo cuando empecé a bosquejar este mensaje, venían muchas cosas a mi cabeza, ¿verdad? Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando de recibir poder, ¿no? Dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de poder, por supuesto que estamos hablando de poder, pero no es cualquier poder, no es un poder humano. Es un poder para vencer el pecado, para vencer la iniquidad, para vencer al enemigo. Amén. Es un poder divino. Wow. Los quiero atentos, familia, por favor. ¿Ok? Es el poder para perseverar en medio de la prueba. Es el poder para predicar el Evangelio. Ay, no me estás entendiendo. Es el poder para vivir una vida que glorifique a Dios. Wow. Es ese tipo de poder. ¿Ok? Estamos hablando de autoridad también. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando de autoridad, ¿verdad? Pero aquel que no se sujeta a una autoridad no puede recibir autoridad. ¿Me explico? La cabeza es Cristo y todos debemos de estar sujetos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier autoridad, estamos hablando de una autoridad divina, una autoridad que desciende de lo alto. Una autoridad que nos lleva, dice la palabra, a hollar serpientes y escorpiones. La autoridad que nos da el Señor para ir y orar por un enfermo y que ese enfermo sane. Amén. Tenemos autoridad, ¿ok? Es la misma autoridad con la que Cristo caminó. ¿Se acuerdan cuando estos amigos, los fariseos, van y le dicen al Señor, le dicen, hey, ¿y tú? ¿Y con qué autoridad haces esto? Fíjense, ellos que se creían los conocedores de la palabra, los que enseñaban la palabra, los que estaban día y noche cumpliendo la palabra, ni ellos reconocieron la autoridad que Cristo tenía. A ver, ¿tú con qué autoridad haces esto? Y Cristo, siendo nuestro Señor tan sabio, inteligente y vivo,
A ver, yo les voy a hacer una pregunta, ¿no? Y les suelta otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y todos ahí cuchicheando, híjole, si le decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a apedrear porque lo creen como profeta, y si le decimos que de Dios, van a preguntarnos por qué no le creímos, ¿verdad? No sabemos. Pues yo tampoco les digo, porque ellos que se creían los escogidos de Dios, los apartados de Dios, su autoridad era Dios y no la reconocieron en la tierra, ¿no? Fíjate, esto me encantó. Cuando llegó esta palabra así en mi cabeza, me golpeó de una manera hermosa. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, hablamos de estar apartados. Ay. Hablamos de estar apartados, separados para un uso santo, arropados en los brazos de nuestro Dios. Estamos hablando de la capacidad de vivir en santidad. Apartados. Apartados del mundo, pero no apartados de Dios. Estamos como, porque así lo dice la palabra, en los últimos tiempos, dice que Él va a separar, ¿verdad?, a las ovejas de las cabras. Apartados. Tú eres mío, tú eres mía. Estás apartada, estás apartado. Amén. Wow. Separados para un uso santo. ¿Recuerdan cuando Dios, ¿verdad?, nuestro Dios le da las instrucciones a Moisés del tabernáculo, de las medidas, de todos los materiales, de cómo lo iba a hacer, de principio a fin, ¿verdad? En la palabra es la descripción más detallada que tenemos, la descripción del tabernáculo, detallada, ¿no? Y el candelabro y el altar y todo, bueno, todo bien detallado, ¿no? Y entonces dice la palabra que cuando ya estaba todo listo, lo tenían que consagrar, ¿verdad? Por eso también el Señor le dio instrucciones precisas para hacer un aceite de unción. Y dice la palabra: y todo lo que tocare ese aceite, santo será. Wow. Unción. ¿Ok? Apartado para un uso santo, ¿no? El tabernáculo, en este caso también Aarón y sus hijos, ¿verdad?, como los sacerdotes del pueblo, fueron apartados para un uso santo y exclusivo que nadie más podía llevar a cabo, solo ellos. Fíjate por dónde te estoy llevando, familia. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando de obediencia. Pero una obediencia real, una obediencia radical, no una obediencia a medias. Una obediencia radical. La obediencia radical es aquella que es agradable a Dios. Cuando nos manda a hacer algo, inmediatamente lo hacemos. Esa es una obediencia radical. Podemos comprenderlo o no, pero de eso no se trata la obediencia.
La obediencia no se trata de entender aquello que me está mandando el Señor. Se trata de hacer lo que me está mandando el Señor. Punto. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de llamado. Yo espero que estés atendiendo y comprendiendo lo que el día de hoy te estoy diciendo, familia. ¿Por qué responsabilidad? Porque si Dios te escogió para que recibieras su mensaje, su evangelio, y lo creyeras, Él te selló con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento comiences a caminar como antes no caminabas. Para que comiences a caminar como hijo de Dios. Amén. Para que comiences a agradar al Dios que te rescató y te salvó. Amén. Por eso hay responsabilidad cuando hablamos de la unción. Hay cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra: no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Si tú descuidas el Espíritu, yo he puesto muchas veces ese ejemplo. Es como una fogata, ¿verdad? Mientras tú le pongas leña, el fuego va a estar avivado, ¿verdad? Va a calentar. Pero si tú lo descuidas y dejas ahí, pues ya de repente va la llamita, y de repente puras ascuas, y de repente ¡pum!, se apagó. Ya, se apagó el fuego. Por eso, cuando hablamos de la unción, estamos hablando de cuidado. Porque tenemos que cuidar lo que ha sido depositado en nosotros. Pero qué curioso que es el mismo Espíritu el que nos impulsa, nos fortalece, nos anima a ir por más. Y dije, estamos hablando también de llamado. Llamado. ¿De quién? De tu Dios. Un llamado al que no le puedes decir que no. Un llamado que no puedes negar. Un llamado que te quebranta. Un llamado que te humilla. ¿Traes tu Biblia? Gloria a Dios. Si no traes tu Biblia, ¿cómo vas a ir a pelear? Así con el enemigo, la espada. Ese ya es como un sable. Vayamos a el Evangelio de Juan. ¿Ok? Juan capítulo 20. Versos del 19 al 23. ¿Ok? Juan capítulo 20 del 19 al 23. Mira, aquí está sucediendo algo muy curioso. ¿Ok? ¿Listos? Ahí lo tenemos en la pantalla. Y dice la palabra de la siguiente manera. Juan capítulo 20 versos del 19 al 23. Fíjate, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquí estamos hablando del día del Señor, que es
Domingo, ¿verdad? Domingo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Otra vez. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Ok? O sea, ¿qué está pasando aquí? Aquí nuestro Señor se aparece resucitado a los discípulos. ¿Ok? Y luego dice, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y pero aquí viene lo curioso. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Wow. Ahora, este pasaje se relata solamente en Juan, nada más. ¿Ok? Pero en los otros evangelios relata algo también muy curioso. Fíjate lo que está pasando aquí. Jesús se aparece resucitado, ¿verdad? Le muestra las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, y les dice: paz a vosotros. ¿Por qué les habrá dicho paz? Yo creo que porque se espantaron. Imagínate, ellos tristes, atemorizados por los judíos. Nos van a crucificar también, o nos pueden apedrear, no sé qué va a suceder, qué va a ser de nosotros. Dice que estaban con la puerta trancada, cerrada. Y entonces viene Jesús resucitado, se aparece en medio de ellos y les dice, antes de que yo creo que gritaran o hicieran nada: paz a vosotros. Qué hermoso. Paz a vosotros. Y luego dice, otra vez les dijo: paz a vosotros. Así, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí ya estaba empezando algo, ¿verdad? Hablando acerca de una comisión. Aquí ya como que les estaba dando el preámbulo de lo que iban a hacer. ¿Me explico? Y después dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Wow. Ahora repito, esto solo sucede en Juan. En los otros les dice, Jesús cuando resucita les dice: y no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que hayan recibido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo solo Juan registra que Él sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu? Y después les dice: no se vayan hasta que reciban al Espíritu. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Escucha esto, familia. Cuando nuestro Señor resucitado por el Espíritu Santo de Dios llega en medio de ellos, lo que les estaba diciendo es: reciban de lo que tengo. Reciban de lo que tengo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Romanos 8:11. Fue el Espíritu Santo el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Amén. Estoy parafraseando para que lo podamos comprender. ¿Me explico? Entonces aquí les dice: reciban al Espíritu Santo.
Ahora, esta no es la escena, ¿verdad? O parte de la historia bíblica cuando los discípulos y todos los que estaban reunidos, dice que entró un viento recio, ¿verdad? El Espíritu Santo, y todos recibieron al Espíritu Santo y se posó sobre ellos como lenguas de fuego, ¿verdad? Esta es otra. Estaban solitos, los puros discípulos, los 11. Estaban ahí, encerrados, atemorizados. Pero llega Jesús con todo su poder y su gloria y sopla sobre ellos de lo que Él tenía. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Familia, escucha esto. Muchos hablan de la unción del Espíritu Santo, pero pocos la entienden. Pensamos, yo creo que la unción del Espíritu Santo es caer de espaldas en una administración o caer de rodillas llorando porque el Espíritu Santo te tocó, pero no se trata solamente de eso. No se trata solamente de hablar en lenguas. Familia, hablar de la unción se refiere a la humillación delante de Dios. No se refiere a exaltarme, porque yo estoy ungido por el Espíritu Santo, soy el ungido de Jehová. No. Se trata a cuanto más cerca estoy de Él, más humillado debo estar. ¿Por qué? Porque reconozco la santidad que Él carga. ¿Aló? Escucha esto. La unción del Espíritu Santo es la manifestación del poder divino que capacita al creyente para vivir en santidad y servir eficazmente en la obra de Dios. ¿Ok? Te capacita para vivir en santidad y para obrar eficazmente en la obra de Dios. No como dicen por ahí, das golpes al aire nomás. No, das golpes certeros, porque Él ya te capacitó. ¿Ok? La misma palabra lo dice. Cuando Pedro y Juan hablan con denuedo la palabra, dice el Sanedrín, ahí los que estaban reunidos, fariseos, escribas y demás, no dicen, pues si estos son hombres de vulgo, o sea, vulgares, ¿cómo conocen la palabra de esa manera? Imagínate. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los capacitó. Ay. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy hemos sentido el toque del Espíritu Santo, ¿no? Es el que te lleva no sabes ni qué hacer. No sabes si levantar las manos y adorar, no sabes si postrarte delante de Él, no sabes si llorar, si correr, si gritar, porque no sabes qué está sucediendo dentro de ti. Pero es ese toque sobrenatural que Dios hace sobre tu vida. Esa es la unción. En otras palabras, es la presencia de Dios en acción. Uy, ahí está en la pantalla. La acción sobrenatural de Dios en la vida de un creyente. Es todo lo que acabamos de mencionar y más.
Segunda de Corintios. Espérame, no cambies todavía. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. ¿Listos? Segunda de Corintios 1, 21 y 22. ¿Listos? Antes de leer estos dos versículos, vamos hasta el verso 18. Ahí mismo, pero al verso 18. ¿Ok? Y de ahí vamos a leer para abajo. Dice la palabra. Pongamos atención. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Aquí está hablando ¿quién? Pablo, ¿verdad? Pablo, por eso dice por mí, o sea, por Pablo, por Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, o sea, sí en Cristo. Ay, Dios mío. Dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ay, ¿cuántos dicen amén? Todas las promesas de Dios son en el sí, o sea, sí en Él, porque Él pagó. En el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dice, ahora sí, verso 21, pónmela. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Familia, no sé si capturaste lo que acabamos de leer. No fue ungido por un hombre, no fueron ungidos por hombres, fueron ungidos por Dios. Así como tú y yo. Porque dice la palabra: y el que nos confirma con vosotros, con todos nosotros, dice, en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y aquí la parte más hermosa, verso 22: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Wow. Apenas voy en la introducción, pero mira, 3 puntos bien importantes y ahí los marqué. Ahí lo pueden ver en la pantalla. ¿Cuáles son esos 3 puntos bien importantes? Número 1, Él nos ungió, o sea, Dios nos ungió. Espérame, hijo, no te me adelantes. Número 2, también nos ha sellado, ¿verdad? Sellado, el sello de posesión. Wow. Y número 3, y nos ha dado las arras del Espíritu. Wow. Santo Dios. Esta es una riqueza maravillosa. Ahora sí, vamos allá. Número 1, Él nos ungió. Ahí está, ¿verdad? Él nos ungió. Mira, la idea detrás de ungió, o sea, de la palabra ungió, es que estamos preparados y tenemos el poder para servir. ¿Ok? O sea, esa es la idea, digamos, del escritor, en este caso inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Él dice, nos ungió. Dios nos ungió, ¿para qué? O sea, nos preparó y nos dio poder para servir. ¡Wow! Ahora, pero eso no es todo, ¿ok? El hecho de que nos haya ungido, escucha esto, significa que compartimos algo
con los profetas, los reyes y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Escucha lo que estoy diciendo, porque ellos eran ungidos. ¿Recuerdas cuando puse esta foto por lo que voy a decir a continuación? Cuando ungieron a Saúl, dice que Samuel tomó una redoma, que era una cosa de estas, ¿no? Era un frasco para contener aceite. Es una redoma. Dice que él tomó la redoma y por la instrucción de Dios fue a ungir a Saúl y derramó, dice, del aceite sobre su cabeza. ¿Ok? ¿Por qué digo, familia, que compartimos algo con los profetas, con los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento? Cuando viene la unción de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Dice que Moisés agarró del aceite de la unción y derramó sobre Aarón. Lo está apartando para ese uso santo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que compartimos? La elección divina. Como los reyes, como los sacerdotes, como los profetas, fueron escogidos. Escogidos. Fue una elección divina. Dios te escogió, Dios te apartó para Él. Entonces vamos nuevamente a la palabra. Y el que nos confirma con vosotros, porque Él nos ungió, es Dios. Ahí está, familia. ¿Por qué? Él confirma sobre tu vida que te ha escogido para Él. Amén. Santo Dios. Eso es lo que guardamos en común con ellos. ¿Qué? La elección divina. Ahora vamos más adelante, porque esto está bueno. Número 2. Nos ha sellado, ¿verdad? Ahí lo vemos. Verso 22, el cual también nos ha sellado. Me encontré esa imagen aquí, tal vez no se ve muy bien, pero dice Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Nos ha sellado, dice la palabra. Escucha, en el mundo antiguo, ¿ok? Un sello era utilizado para identificar, ¿ok? Y para proteger. Si algo era sellado, todos sabían a quién le pertenecía. ¿Por qué? Porque el sello que tenía era único. No había dos sellos iguales. No. El rey, por ejemplo, tenía su anillo de sello. Y cuando él sellaba una carta, cuando él sellaba una instrucción, lo hacía con su anillo. Para que todos supieran quién había dictado esa regla, esa ley o lo que fuera. ¿Me explico? Ahora, dice aquí la palabra. Él también nos ha sellado. Amén. Ahora, si algo era sellado, todos sabían a quién le pertenecía. O sea, el sello era una insignia personal. Y el sello no provenía de cualquiera, provenía solamente de una persona. Escucha lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, cuando dice la palabra que Él también nos ha sellado en el verso 22, eso quiere decir que el Espíritu Santo pone su marca para identificarnos como hijos de Dios. Wow. Pero no solo eso, como el sello sirve para identificar y proteger, el Espíritu Santo que mora dentro de ti te protege contra los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque ya tienes el sello del Espíritu Santo. Esta última me gustó mucho. Dice ahí, verso 22, y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. Ahora, ¿cuántos son matrimoniados aquí? A ver, levánteme su manita. ¿Verdad? ¿Saben qué son las arras? ¿Cierto? Son estas moneditas. Se hace un acto, digamos, cuando se unen en matrimonio, ¿cierto? En los que el hombre como que las tira, ¿verdad? En las manos de la mujer. Y eso no significa, mujeres, que ustedes van a tener todo el billete. No, espérenme. No significa eso. ¿Okay? Simplemente es un acto, digamos, dentro de la unión matrimonial que habla acerca del buen cuidado de las finanzas dentro del matrimonio. ¿Ok? No, pero ahora, esto es solamente así como para que lo entendamos un poquito. Dice ahí que nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, la palabra arras, ojo con esto, ahí está. La palabra arras tiene el significado de anticipo o garantía. Wow. ¿Ok? Repito, la palabra arras tiene el significado de anticipo o garantía. ¿Anticipo de qué? ¿O garantía de qué? De lo que serás cuando tu cuerpo sea glorificado. Por eso puse eso. Se nos ha dado el Espíritu Santo como anticipo de la plenitud de lo que Dios hará. Wow. De lo que Dios hará. Escucha esto. Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, Él nos ha comprado. Él nos ha comprado y nos ha dado un anticipo. Impresionante el anticipo del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. En aquel momento, cuando Él venga entre las nubes, es el Espíritu Santo el que glorificará tu cuerpo y serás tal como Cristo es. Ese es el anticipo. Las arras del Espíritu es la promesa de lo que seremos. Wow. Si estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Continuamos. Sí tengo tiempo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, familia, la unción tenía un significado santo. Ya lo hablamos hace un momento, de manera breve, ¿ok? Vemos incluso la unción desde el huerto del Edén. Caray. La imagen del Espíritu Santo es muy variada dentro de la Escritura. ¿Ok? No quiere decir que el Espíritu sea como muchas cosas. No. Dentro de la Escritura, ¿verdad? El Espíritu Santo es fuego, ¿verdad? Como el que se les apareció a los discípulos, lenguas de fuego sobre sus cabezas. El Espíritu Santo es viento, ¿verdad? Y sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Ok? El Espíritu Santo también dice, es como una paloma y descendió sobre Jesús en forma visible como de paloma. ¿Ok? Pero también es agua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo representa purificación. Wow. ¿Por qué digo que la unción aparece desde el huerto del Edén? Dice la palabra que antes no llovía, que había un vapor sobre la faz de la tierra que regaba todo el huerto del Edén. Eso
es una función de unción. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta llegar a los sacerdotes, a los reyes y profetas, como ya lo mencionamos. Ellos eran ungidos con aceite. Esa es otra de las, imágenes visibles de la unción del Espíritu, ¿no? El aceite. Ojo, esto era una señal visible de que habían sido apartados por Dios para su servicio, ¿ok? Aarón fue ungido como sacerdote, David fue ungido como rey, Saúl también antes de David fue ungido como rey. ¿Aló? Algo que vemos muy común, sobre todo en el libro de Jueces. Tal vez ustedes ya leyeron esta palabra que aparece muy comúnmente. Y vino el Espíritu del Señor sobre fulanito, sobre sultanito, sobre Otoniel, sobre Sansón, sobre Jefté, sobre Gedeón. Así lo dice la palabra. Vino el Espíritu del Señor sobre... ¿Ok? Ahora, esto, familia, también era unción. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cuando el Espíritu descendía sobre ellos, los capacitaba para ganar la guerra, para vencer a sus enemigos. ¡Aló! Entonces, el punto es que podemos ver la obra de unción desde el Génesis. Pero ojo, aquí viene lo más hermoso. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entendemos que todas esas funciones se cumplen en una persona. ¿Quién? Cristo. Entendemos que todas esas funciones, que todas esas visiones, que todo aquello que es descrito en el Antiguo Testamento, familia, solamente era una sombra que apuntaba a Cristo. Y ahora, todavía más. ¿Por qué? Cristo significa el ungido. Ahí está. Eso es lo que significa Cristo. Cristo es una palabra griega. Christos. ¿Ok? Pero ¿cuál es su significado? El ungido. Ahora, ¿cuál es el nombre de nuestro Señor? Jesucristo, ¿verdad? Digamos, eso es como la unión de Jesús el Cristo. Ojo, ve por dónde te estoy llevando. En nuestro idioma, pues, para que nos entendamos. Jesucristo, ¿cierto? Ahora, en hebreo es Yeshua HaMashiach. ¿Ok? La palabra ungido es Mashiach. Si lo transliteramos a nuestro idioma, significa Dios salva por medio de su ungido. No me entendieron, como dos nada más. ¿Ok? Ahora, la transliteración o el traslado de la palabra ungido, que es Mashiach, al griego fue Christos, Isus Christus, o sea, Jesucristo. Eso ya es en español. ¿Por qué les digo todo esto, familia? Porque Él, el ungido, el único, el Dios verdadero, el Hijo de Dios, el que te salvó, el que te rescató, Él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Él no fue ungido con un aceite terrenal, ¿verdad? Como el rey en el Antiguo Testamento, como el sacerdote, cuando era rey y sacerdote. Bueno, cuando es rey y sacerdote.
no fue ungido de esa manera, él fue ungido de una manera muy distinta. ¿Ok? Ahora, para seguir sobre esta línea, familia, yo encuentro 3 hechos en la vida de nuestro Señor que son marcados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ponme lo que sigue. Ahí está. Las 3 manifestaciones del Espíritu en Jesús y las 3 unciones del creyente. ¿Ok? ¿Están conmigo? Vamos allá. ¿Ok? Las 3 manifestaciones del Espíritu en Jesús y las 3 unciones del creyente. Pónmelo. Número 1. En su concepción. Aquí estamos hablando de Jesús en su concepción. Mateo 1:18. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Ahí lo tenemos. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Wow, ahí está. ¿Ok? Estamos hablando de 3 hechos dentro de la vida de nuestro Señor, marcados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Desde el inicio de la vida encarnada, recordemos que el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, tenía que ser encarnado. Ay, Dios mío. Para que eso fuera posible, se necesitó la obra de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Eso no podía ser posible por medios terrenales. No, tenía que ser una obra de Dios. Entonces, así como vemos que desde el Génesis, desde la creación, el Espíritu Santo, dice, se movía, así mismo lo vemos en la encarnación de nuestro Señor. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, esto no fue producto de la voluntad humana. No. Fue la obra perfecta de nuestro Dios Todopoderoso. Es la intervención, familia. Así, como flecha. Partió las eras, partió el tiempo. ¿Por qué? Porque por eso nuestro Dios, nuestro Salvador, dice, y le pondrán por nombre Emmanuel. La intervención divina vino sobre María para que concibiera por el Espíritu Santo, y el Dios que habita allá en el cielo sea el mismo Dios que caminó en la tierra. Incluso la naturaleza humana de nuestro Señor fue preparada sobrenaturalmente por el Padre en acción del Espíritu Santo. Número 2. ¿Ok? Dijimos 3. Vamos con la segunda. Número 2. En su bautizo. ¿Aló? En su bautizo. Lucas 3:22 dice ahí la palabra: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Wow. Y vino una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Wow. Recibe esto, familia, y escucha con atención. Hace un momento yo les dije que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo nos capacita para vivir de forma agradable a Dios. Ahora viene Jesús, es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él cuando él ya vivía de manera agradable a Dios. Y entonces se cumple de manera perfecta nuestro Dios trinitario. Jesucristo siendo bautizado, el Espíritu Santo ungiendo al Hijo y el Padre agradándose en el cielo de Él. Wow. El Espíritu Santo vino sobre Él, fue lleno del Espíritu y no se queda ahí. Vamos con lo que sigue ahí mismo. Ahí está, Lucas 4, un poco más adelante. Lucas 4, estamos ahí mismo en el punto 2, en su bautizo. Lucas 4, 1 y verso 14. ¿Ok? Ahí está, dice el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, subió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu que lo ungió. ¿A dónde? Al desierto. Mira, fíjate. Jesús va con Juan, el Bautista. Le dice, necesitas bautizarme. No, pero que Señor, que esto y que lo... No, vamos a cumplir lo que está escrito. Bautízame. Lo bautiza. Desciende el Espíritu Santo y lo unge. El Padre habla del cielo agradándose por el Hijo. Y ahora es el Espíritu el que lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. O sea, para ser probado. ¿Pero por qué probado si el Padre ya se agradó de él? Porque dice la palabra que él fue probado en todo. En todo, familia. Ahora, verso 14. Ya fue tentado, recibió, ustedes saben, conocen esa historia, las 3 tentaciones de Satanás sobre Jesús en el desierto. Las vence las 3, tiene la victoria. Dice, los ángeles llegan y le sirven. Y después, verso 14, ¿qué es lo que dice ahí? Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Wow. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu que da poder. Amén. Ahí está. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Wow. Número 3. En su resurrección. Wow. Romanos 8:11. Aquí está. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ya mora en vosotros. Estos 3 hechos sobrenaturales estuvieron marcados por el Espíritu Santo. Por su Espíritu. O sea, el Espíritu obró, número 1, escucha, obró en el cuerpo de Jesús para que no hubiera corrupción. O sea, para que su cuerpo no se descompusiera. ¿Ok?
3 días, 3 noches ahí adentro y el cuerpo se empieza a pudrir. No, el Espíritu obró sobre ese cuerpo para que no viera corrupción. Número 2, lo levantó de los muertos, ¿verdad? Ahí lo dice. Lo levantó de los muertos. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Ok? Y número 3, glorificó su cuerpo. Porque ya no resucitó con un cuerpo normal, humano, no. Fue con un cuerpo glorificado. Wow. En otras palabras, familia, la resurrección es la máxima manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a la otra parte. Dije las 3 manifestaciones del Espíritu en Jesús y las 3 unciones del creyente. En el creyente, mira, todos los que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios, y todos los que son hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. ¿Eres hijo de Dios? Híjole, como que entre azul y buenas noches dicen por ahí, ¿verdad? No. ¿Eres hijo de Dios? Entonces tienes al Espíritu Santo. ¿Tienes al Espíritu Santo? Entonces eres hijo de Dios. ¿Ok? Ahora sí. Vamos allá. Primera de Juan 2:20. Lo leímos al inicio, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, la unción de Cristo. Y conocéis todas las cosas. ¿Ok? Nuevamente, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Cristo. Ahora, y esto es importante, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestro Señor, ¿a quién exaltó? A Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, ¿a quién exalta? A Cristo. Por eso yo les decía hace un momento, la unción del Espíritu no es para exaltación del hombre, es para exaltación de Cristo. ¿Ok? La verdadera unción no produce orgullo, produce humildad. Las 3 unciones del creyente. Vamos allá, con esto termino. Número 1. Unción significa nuevo nacimiento. Ahí está, Efesios 1:13. ¿Qué dice la palabra? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ahí está. Tú y yo vivíamos alejados de Dios, peleados con Él, llenos de pecado, de iniquidad. Éramos aborrecidos por el Padre. Pero dice la palabra que vino la palabra, vino el evangelio. Tú y yo lo escuchamos, tú y yo lo creímos. Y entonces el Espíritu Santo te sella. Fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué hermoso! O sea, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo de manera real, genuina y plena, hay un nacimiento espiritual. ¿Aló? Hay un sello de pertenencia, hay una nueva identidad y hay una vida santa. Número 2. Ponme lo que sigue. Ahí está. En la llenura. ¿Cómo en la llenura? ¿Ok? Después del nuevo nacimiento, el creyente necesita vivir continuamente bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Mira, Lucas 3:16, ve lo que dijo Juan. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Ay, Dios mío. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Wow. Wow. La llenura del Espíritu sobre el creyente, pero no se queda ahí. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú consumes una bebida alcohólica? ¿Verdad? Eres preso de aquello que estás consumiendo, ¿no? Ya no te puedes mover, ya no puedes caminar bien, no puedes ver, no puedes reaccionar de manera correcta. O sea, todo tu cuerpo está a merced del alcohol que ya ingeriste. No os embriaguéis con vino. Dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, el efecto que produce el alcohol en tu cuerpo tiene que ser desechado, pero en cambio tienes que dejarte controlar por el Espíritu Santo de Dios. Es la segunda unción: el poder para servir, el poder para caminar en santidad, el poder para tener dirección, los dones espirituales, ¿aló? La valentía, el fruto espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y número 3, en el día final. En el día final. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Wow. Pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies. Vamos, 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 iglesia. Juntos. Dice la palabra, la de 3. 1, 2, 3. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dale una ofrenda de palmas al Señor, iglesia. ¡Vamos! Esta es la tercera unción. Esta es la tercera unción. Cuando tu cuerpo va a ser glorificado, cuando tu cuerpo va a ser resucitado. Ay, santo. Reflejaremos plenamente la imagen de nuestro Señor.